Bueno, nos metemos ahora en otros temas de actualidad. Hablamos de salud porque ante el fin de la emergencia sanitaria, ¿qué cuidados se recomiendan que continuemos, sobre todo en los niños? Se detectaron un aumento en las infecciones respiratorias por otros virus. Bueno, ¿cuál es la situación? Todo esto lo vamos a dialogar con la doctora Catalina Pires, integrante del Comité de Infectología Pediátrica de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, profesora de Clínica Pediátrica de Facultad de Medicina. Bienvenida Arriba Gente, ¿cómo anda? Buenos días. Muchas gracias por la invitación porque verdaderamente es un tema importante este. Primero que el cuidado de los niños, cuando uno dice niños, nosotros decimos niños, niñas y adolescentes, y uno se olvida que a lo mejor hay un grupo de más pequeñitos, ¿no? Los que son pequeñitos, los que tienen menos de 6 meses. Entonces, no es como cuando hablamos... Bueno, cuando hablamos de los adultos, decimos los adultos y los adultos con enfermedades. Bueno, nosotros es parecido. Entonces... ¿Cuál es la situación hoy en día donde, digamos, se marcó hace 48 horas el fin de la emergencia sanitaria? Creo que para muchos eso ya significó como que volvemos a la normalidad, pero todavía hay una circulación del virus. Y bueno, preocupa que los niños están teniendo vida normal. Esos niños muchas veces tienen hermanitos más pequeños. ¿Qué cuidados habría que tener en materia de COVID? Ahí está. En materia de COVID, uno dice, la emergencia sanitaria finalizó porque el sistema de salud está apto para atendernos a todos sin problemas y sobre todo porque tenemos herramientas para controlar la circulación del virus. Está demostrado que la vacunación masiva de la población ha sido útil para eso, de tal manera que la enfermedad ha pasado a ser una enfermedad que en la mayoría de las personas, si están vacunadas, se maneja en el domicilio. Eso es lo que quiere decir y por eso es que podemos volver a una actividad normal, los niños y los adultos. Pero las recomendaciones siguen siendo, primero, mantenernos alertas porque la circulación del virus, si la comparamos con esta misma época, para el año 20 es mucho más alta y para el año 21 es más o menos, ¿no? O sea, uno se olvida por eso, porque los 1000 o los 600 o los 700 casos, en su mayoría son más leves. Pero la circulación del virus está. Entonces el escenario va a ser que este virus, el nuevo coronavirus, va a estar y van a estar los demás virus respiratorios. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Recomendamos, bueno, no abandonar el lavado de manos y el uso del alcohol gel, no abandonar para los niños la promoción de las actividades al aire libre, que son siempre favorables para la salud de ellos, pero porque se mueven más, pero favorables para este virus y otros. Evitar las aglomeraciones innecesarias. Por ejemplo, vieron que todos insistimos en que el ingreso a los centros educativos o deportivos sea ordenado, lo mismo que la salida. Evitar esas cosas que son innecesarias, por ejemplo, ahí los papás que usen la mascarilla, en el transporte colectivo usar mascarilla, los niños si viajan de un lado a otro y tienen la edad, los mayores de 5 años, usarla. Y eso es porque para este virus van a ser las medidas más la vacunación a todos los mayores de 5 años. Y ahí sí hablamos de eso que ya todos aprendimos y podemos hablar con tranquilidad. Es el famoso efecto rebaño. O sea que los mayores de 5 años, los niños que se puedan vacunar, los adultos que tengan indicación de vacunación van a proteger a estos otros menores de 5 años que no se pueden vacunar. Eso es para este virus. Pero ahora, hay 3 o 4 ingresos diarios al Pereira Rosell por casos de niños con COVID. Ahí está. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? ¿El virus sigue afectándolos de forma ya no tan leve, sino que hay que o requieren algún tipo de atención especial? Bueno, para los niños, el 60% de los niños, y la población, los que nos están escuchando saben que es así, más o menos el 60, 60 y tanto por ciento de los niños algún síntoma tienen. O sea que pueden ser síntomas leves o no. Y algunos niños ahora estamos viendo que, bueno, quedan a veces con hiperreactividad en los bronquios, quedan con alguna febrícula, algún cansancio, o sea que tienen algunas cosas parecidas a los adultos. Y en cuanto a las internaciones, que son pocas,
que son alrededor de un 1% de todos los que se enferman. Pero bueno, básicamente son o infecciones respiratorias que afectan al pulmón. Algunos niños requieren ingreso a cuidado intensivo. El síndrome inflamatorio multisistémico del que hablábamos, que lo pueden padecer los que tienen una enfermedad leve o más sintomática, o algunos niños que no tuvieron ni siquiera la noción de que se enfermaron, o porque no tuvieron síntomas, o porque estuvieron en un contexto de la familia y no se hisopó y no se supo. Pero bueno, esas afecciones van a seguir estando tal vez como otro virus más, pero que es un virus diferente, porque por ejemplo los demás virus pueden dejar otras secuelas, claro, pero no exactamente las mismas que... ¿Esos siguen siendo los niños que no están vacunados? En general sí. También han detectado esa situación. En general sí, son niños pequeños. Y la proporción de niños vacunados y no vacunados que ingresan, ese dato del país no lo tenemos, pero bueno, muchos niños no están vacunados. De ellos, algunos porque no les corresponde a la edad, pero bueno, de ahí el que se vacune su entorno es importante. Pero sí, algunos niños ingresan por esas patologías respiratorias o la post-infección del COVID, y otros ingresan por otra causa, se le hace el testeo y es positivo. O sea, que quiere decir que vienen de un ambiente en donde la infección está. Claro. Y bueno, son aspectos de que son cuidados y conocimientos que tenemos. O sea, ¿no? Como cuando ahora un niño tiene una infección febril, respiratoria, va a ser común que uno intente investigar si es COVID o es otro virus. Y nos vamos a enterar de que tiene COVID, tal vez con un 60% sintomáticos, en su mayoría leves, pero de cuidado en el seguimiento, digamos. ¿Y qué está pasando en cuanto a la aparición e incidencia de otros virus respiratorios? Ha surgido la información, ¿no?, que hay como una situación que se adelantó al invierno. Exacto. Uno se hace muchas preguntas en relación a eso, ¿no? Casi todos tendemos a decir, bueno, fue un verano raro, ¿no? Porque hubo momentos de frío, momentos de lluvia. Muchos expertos dicen, bueno, no depende tanto del clima, depende de cuando los virus empiecen a aumentar su circulación. El hecho concreto es que si uno trata de hacer memoria, porque uno a veces se olvida muy rápido de lo que pasó antes, antes del año 20 era usual que entre mayo y septiembre los niños tuvieran muchas infecciones respiratorias. Siempre se dijo, y hay investigaciones de este país que demuestran que un niño a lo largo de un año puede tener entre 6 y 7 infecciones respiratorias de estas respiratorias altas, ¿no? Pero en el año 20, por ejemplo, eso no ocurrió y uno dice es porque hubo menos movilidad, porque no hubo presencialidad mucho tiempo, pero sobre todo también porque estaba circulando un nuevo virus, porque este es un nuevo virus, ARN parecido al de la influenza, parecido a otros virus, y bueno, no hubo circulación. En el año 21, a partir de julio, no a partir de mayo, mucho más tarde, hubo una gran circulación, por ejemplo, del virus que más afecta a los niños en invierno, que es el virus respiratorio sincicial, que afecta más a los más chiquitos, a los que se ponen más graves, a los que se internan. O sea, eso para la pediatría es lo habitual, pero empezó en julio. Este año, a partir de abril, empezó a circular influenza, fueron circulaciones esporádicas, pero en el mes de marzo se agolparon varios virus. El virus de la influenza, el de la gripe, el clásico, era un virus A, H3N2, el que estaba circulando. Hubo rinovirus, que es el virus del resfriado común. Hubo un virus para influenza, que muchas familias lo tendrán presente porque da laringitis. Hay muchos niños con laringitis ahora. Hay otro virus, adenovirus. Todos esos están circulando, todos. No es habitual que el mes de marzo tengamos muchas hospitalizaciones por infecciones respiratorias o asmáticos o niños con hiperreactividad que ante una infección viral desencadena eso. Y lo que uno esperaría para un año de actividad prácticamente normal sería que en el mes de mayo, como a mitad de mayo, estos virus aumenten. Y ahí va a surgir eso que lo mismo el año pasado nos convocaban por el mismo tema, ¿no? El virus respiratorio sincicial, que para los pediatras y las familias es como un virus común,
fue un impacto, porque, bueno, habíamos pasado 1 año y medio sin ese problema y es un problema sanitario también. Nosotros hablamos de las epidemias invernales de estos virus. ¿Y qué medidas se podrían adoptar? Las no farmacológicas, Las digamos. no farmacológicas. Y bueno, y las no farmacológicas, para traer a la memoria, que hace poco yo lo escuchaba, ¿se acuerdan que cuando la pandemia del H1N1 se volvió a reflotar esas medidas que son las mismas de siempre? Estos virus, al igual que el coronavirus, se transmiten por gotitas medianamente gruesas a 1 metro de distancia. Eso es lo que la gotita transmite. E ingresa a la otra persona o por la vía ocular o por la vía nasal, ingresa. Entonces, las medidas son las mismas. El lavado de manos, porque las personas si se tocan, eso queda en las manos, quedan en el ambiente, en los fomites, quedan en todos lados. Entonces, el alcohol gel, el lavado de manos, que insistíamos tanto en el 2009, 2010, el hacer actividades al aire libre va a fomentar el distanciamiento. Hace poco escuchaba, si tiene tos, tápese la boca con el codo. Bueno, ahora será otras recomendaciones que hemos escuchado. Si usted está con síntomas respiratorios, use el tapaboca, porque eso sí, sin duda, quedó demostrado que es una medida efectiva. Probablemente el personal de salud, y tal vez improbablemente el personal de salud y quienes atendemos a los niños en las consultas, seguiremos usando el tapaboca porque está demostrado de que contagiamos menos nosotros y contagian ellos menos. O sea que la ventilación de ambiente. La ventilación del ambiente, eso que toda la vida se dijo, ¿no? Porque a ver si hay abuelos escuchando, ¿no? Que donde hay ventilación, no entra el doctor, bueno, es así, ¿no? Eso es tan viejo como... Bueno, entonces, el mantener las aulas, la casa, bueno, esas cosas, como volver a eso. En este contexto, haber eliminado las cuarentenas de grupos en los centros educativos, ¿es una buena medida o hubiera sido mejor quizá esperar un poquito más? Lo único que uno dice de eso es una buena medida para la continuidad. Lo que sí es que si nosotros no respetamos estas otras medidas, lo que nosotros tenemos que acordarnos es que esos 1.600 o 700 casos a nosotros nos ponen en un nivel de transmisión comunitaria alto, ¿no? ¿Se acuerdan del índice de Harvard que antes mirábamos mucho? Bueno, si lo miramos ahora, es alto. Son enfermedades más leves porque la población está muy vacunada, los CTI no se saturan, pero sí hay circulación. Entonces, lo que va a ocurrir es que si... Es excelente su pregunta, porque, por ejemplo, lo que todas las familias preguntan ahora es ¿y qué pasa si un niño se enferma? Bueno, lo de siempre. ¿Qué vamos a recomendar? Que no vaya a la escuela, porque si esa infección es coronavirus, influenza, parainfluenza, adenovirus, rinovirus, enterovirus, va a contagiar y va a generar lo que generaba antes, que de repente en un rato la mitad de la clase está enfermo. Y bueno, la diferencia con el coronavirus, que creo que está bueno que uno entienda por qué uno tiene la preocupación, es que es un virus que se transmite mucho más fácil, por ejemplo, que el de influenza, más fácil. Y las variantes nuevas, la B2A o la XE, esta que ahora se habla, se transmiten más. Entonces, lo que nosotros decimos es una buena medida siempre y cuando estas cosas se sigan respetando. Si mi hijo está enfermo, voy a consultar, me van a indicar lo de toda la vida, entre 5 y 7 días ahí va a dejar de transmitir, porque más o menos entre 4 o 5 días los niños dejan de transmitir, se dice hasta 7, pero lo más común es 3 o 4 días no contagia más y tiene que estar sin los síntomas de agudeza, sin fiebre, sin los síntomas a pleno, ¿no? Pero eso es lo habitual. ¿Y qué le voy a preguntar al doctor? ¿Cuándo reintegrarme? El doctor le va a decir, o quien lo atienda le va a decir eso. Si nosotros no respetamos eso, como que así como decís, bueno, se terminó y no hay cuarentena, entonces si nos enfermamos va a pasar lo mismo. Si el niño se enferma, consultar y seguir las indicaciones. Entonces, es bueno, pero tanto a nivel de niños como adultos va a haber una vigilancia para saber si esto no se vuelve a una situación que debamos retroceder. Eso es
El no retroceder también depende de nosotros. Bien. Vacunarnos de la gripe. Eso quería preguntarle, doctora, respecto a estas nuevas cepas que están circulando, que siempre hablamos, primero vemos qué pasa en el hemisferio norte para después... La vacuna va a tener que ver, me imagino, con esas cepas que estén circulando en el hemisferio norte. Ahí está. ¿Se recomienda a partir de qué edad la vacuna de la gripe? Ahí está. La vacunación de la gripe, la influenza en el hemisferio norte circuló bastante más que otros años, o sea, eso ya lo sabemos. Generó más hospitalizaciones. Tal vez no llegó a los niveles pre-pandemia, pero aumentó. Pero bueno, nosotros vamos a tener una vida prácticamente normal, entonces bueno, veremos. A los países europeos y al norte les pasó que también en invierno estamos todos más juntos, ¿no? Esa es una prueba que tenemos que sortear, ¿no? Porque ahora estamos en una vida normal, pero más separados. Sí, menos aire libre, sí, o sea, menos actividades afuera. Es así porque estamos más juntos. Entonces, la vacunación se tornó una medida importante. Lo que incluye nuestra vacuna, la que va a dar el Ministerio de Salud Pública, que tiene 3 de las cepas, incluye las que circularon ahí en el norte, una H3N2, una H1N1, una variante B. Hay a nivel privado una vacuna de 4 cepas, pero bueno, todos seguramente, la enorme mayoría de la población, como ocurre siempre, va a ajustarse, va a recibir la de la campaña. Empezará en abril, a mitad de abril, y está indicada en los niños a partir de los 6 meses. O sea, los menores de 6 meses volvemos a lo mismo. ¿Quiénes tenemos que vacunarnos? Los que lo rodeamos y sus hermanitos. ¿Y se recomienda entonces la vacunación contra el COVID y la vacunación contra la gripe? La vacunación contra el COVID y la gripe. ¿No es mucho? ¿Mucha vacuna? No es mucho. Los adultos la que le corresponda según la dosis que le falte. Los adultos se van a poder dar las 2 dosis juntas. Por ejemplo, los adultos mayores, los mayores de 70 que tienen indicada la 4ª dosis, cuando se vaya a vacunar a los hogares de larga estadía se van a dar juntas, pero en los niños no. En los niños la vacuna de la influenza se separa 14 días, la vacuna del COVID se separa 14 días de la de influenza. Por los síntomas más que nada. Ahí está. Entonces, ¿en quién está indicada? Que era lo que tú preguntabas, que me parece oportunísimo decirlo ahora. Entre 6 meses y 5 años es una indicación formal, porque esos niños tienen más riesgos de enfermarse y son los que transmiten. Ahí ellos son los que transmiten al resto de la comunidad. O sea, la vacunación de ellos los protege porque hacen las formas más graves, pero a su vez... Y evita la circulación. Evita la circulación. Y después de los 5 años, todos aquellos que tengan alguna comorbilidad, diabetes, patologías cardíacas, respiratorias crónicas, renales, inmunosupresión de cualquier causa. Como siempre, avanzando la campaña de gripe, la vacuna está disponible y en general los que se quieran vacunar se vacunan, pero esa va a ser el esquema de la vacunación. Ya para ir cerrando, se ha ofrecido por parte de otros laboratorios, por ejemplo, vacuna para niños a partir de los 3 meses de edad. Uruguay, bueno, ha recibido esa invitación. ¿Para coronavirus? Para coronavirus. ¿Se ha estudiado algo desde la SUP? Bueno, por ahora nosotros tenemos esa información, claro, como pasa en Chile, que usan una vacuna virus inactivados, o como pasa en Cuba, que usan una vacuna proteica. En Estados Unidos hay una vacuna proteica. Y hay muchos laboratorios probando vacunas, incluso las mismas que utilizamos nosotros, a edades menores, ¿no? A los 3 años. Pero eso por ahora, como que, bueno, sí tenemos conocimientos de los tipos de vacunas, de los trabajos que se están haciendo, pero no está todavía en revisión su aplicación o no. ¿Semana de turismo se puede decir de disfrute este año? Y bueno, parecería que sí, porque bueno, si todo va como uno espera, esto que estamos diciendo de estar al aire libre, o sea, promocionar eso, ¿no? Ojalá que así pueda ser. Y bueno, y en los lugares donde hay aglomeraciones, usar la mascarilla. O sea, uno no parece bueno pasar de cuidarnos mucho a no cuidarnos nada, porque de eso sí ya hay pruebas de que eso no resultó en los países que lo hicieron, ¿no? Porque pasó en España, en el Reino Unido, en Israel, en Alemania. Pasaron dejamos todo y después volvieron atrás.
Y eso creo que genera... El Uruguay, uno cree que la gente es muy precavida, muy informada, entonces todos sabemos lo que pasó en otros lados. Y hay algo que nosotros aprendimos, que lo que les pasó a otros, tarde o temprano, nos va a pasar. Entonces, acá capaz que podemos aprender la lección y decir, bueno, hagámoslo, pero paulatino. Doctora, muchas gracias por estos minutos. Gracias. Bueno, gracias. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 21 minutos y tenemos más información para actualizar.